Entonces, sin eso no vamos a poder. ¿Saben cómo la presión? ¿Correcto? Sí. La presión sistólica, el primer ruido de Korokov, y el segundo ruido de Korokov, casi inaudible, la presión diastólica, a eso se le llama la diferenciación de estos dos, se le llama presión de onda de pulso. ¿Pero de qué pulso será? Porque el pulso sería... Obvio que tiene que ser hermoso, ¿no? ¿Pero de qué arteria? De la aorta. Aórtica. ¿Por qué? Porque también tiene un fundamento. Y ustedes en el diagrama donde ustedes han visto el ciclo cardíaco, supongo que ya lo van a recordar. Esta es otra diagrama donde es muy peculiar que ustedes analizan el hecho de no solamente de la presión elevada, sino de una presión baja. Es decir, acá analiza que el diámetro del vaso, conforme van viendo la flecha, va aumentando el diámetro, como que si fuese la comparación de la otra de un capilar, ¿ok? Pero miren el área, o sea, miren, perdón, el flujo es un flujo constante como el flujo que nosotros tenemos, y miren la velocidad. Lo que quiere decir el diagrama es que conforme el diámetro se hace mayor a un flujo constante, la velocidad disminuye, ¿ok? Entonces, ¿dónde habrá más flujo en el sistema arterial? Capilar. En la red capilar. Y es porque Dios nos ha creado tan excelente, porque la aorta casi no tiene un papel fundamental y crucial, es capilar, sí, porque la función cardiovascular, ¿cuál es? Transporte de oxígeno, nutrientes, todo para que tu célula viva, tu célula de cabello, tu célula de pestañas, tus vellos, tu retina, tus coronarias, tu miocardio, tu músculo braquial, tu músculo pectoral, todo. Si no hay una buena irrigación, lamentablemente esa célula no cumple su función. Irrigación clínica, microangiopatía diabética. Los diabéticos, cuando son diagnosticados de diabetes, muchas veces no son diagnósticos de hipertensión. Primero se diagnostica la diabetes y luego hacen la hipertensión, porque ellos hacen disfunción endotelial. Y tan así que lo hacen en los pequeños vasos, en los capilares. Por eso se le llama microangiopatía diabética. Tarea para mañana, los diabéticos que me hablen de hipertensión me tendrán que decir es que como la glucosa, nutriente especial, fundamental para la supervivencia celular, es que produce ese daño endotelial. ¿Cómo? Una amiga me llamó hace 2 meses. Hola, amiga, ¿sabes qué? Mira, en mi ingeniera de la uni, trabaja con una petrolera. Me dijo, ¿sabes qué? Oye, mira, me han tomado una hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Con carbohidratos. ¿Cómo? Carbohidratos, tiene carbohidratos, glicosilada. No, sí, ¿Qué? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada es una proteína, una glucoproteína que ya la habíamos visto en hemato, que se encuentra en el revestimiento del eritrocito, que hace que glucoproteína, que hace que las moléculas de glucosa que discurran por esa membrana, la comienzan a sensibilizar en el eritrocito. El eritrocito tiene un tiempo de 120 días. Entonces, fue una de las pruebas, boom, que salió del siglo pasado, de que dijeron, con una hemoglobina glicosilada yo puedo saber que tu glucosa se mantuvo elevada, por lo menos, estimo unos 3 meses aproximadamente. Diagnóstico, uno de los criterios diagnósticos de ser diabético. ¿Ok? Hemoglobina glicosilada. Me dijo, la hemoglobina glicosilada, oye, ¿sabes qué? Me salió en 7.5. Y no me hicieron prueba de glucosa, de frente me hicieron hemoglobina glicosilada. Una persona que tiene antecedentes de diabetes, ¿cómo es que puede desarrollar hipertensión? Entonces, mañana me tendrán que decir cómo es que la glucosa ejerce ese efecto de disfunción endotelial. ¿Cómo es que la glucosa, como no tiene insulina, pues la glucosa está acá afuera,
la célula, la glucosa que está en el torrente sanguíneo, la insulina que no está, que no estimula la proteína, que son los GLUT, que hacen que la glucosa entre a la célula, no la tiene ese paciente y por lo tanto eso crea una disfunción en las células endoteliales que hace que el paciente poco a poco comience a tener esta patología llamada microangiopatía periférica. ¿Y esto qué causa? Un fenómeno, una alteración de la resistencia vascular periférica. El paciente comienza a tener fenómenos como aterosclerosis, que es una de las causas principales que ellos tienen de hipertensión, son las funciones ateromas. ¿Okay? Eso es lo que mañana me tienen que, por ejemplo, tienen que explicar, ¿no? Okay. Ley de Laplace. Ley de Laplace, hay dos tipos de ley de Laplace. Una es ley de Laplace de corazón y otra es de vasos. Fundamentalmente es de vasos. Porque viene la presión dentro del vaso y la tensión que ejerce fuera del vaso, porque obviamente el vaso no es un solo, está bajo un tejido conectivo. Y que es el que, digamos, el enmarañado que está cubriendo la zona externa del vaso. Y eso es una tensión. Entonces la ley es una ley que se está en gana. Todas estas leyes de fisiología, todos los libros están por están en la parte baja para que no revisen. Es igual a la tensión sobre el radio del vaso. Obviamente la aplicación clínica puede ser aterosclerosis, aterosclerosis, trombosis u otros fenómenos de obstrucción vascular. La resistencia. La resistencia dada por este fenómeno que regula la presión arterial, que es la resistencia vascular periférica, fue analizada en circuitos eléctricos. En fisiología, Cairo es uno de los mejores libros que analiza la parte hemodinámica. Yo les vuelvo a instar, a presionar, a que lean fisiología cardiovascular de Cairo, porque es el más completo hasta ahorita de todos los libros, ¿okay? Donde menciona, digo, todos los libros de medicina vascular y todos los libros de fisiología mencionan eso, que la ley del posible hace contingencia en esos factores que tienen mucho que ver con la resistencia vascular. 8 elevado o por n, que es la viscosidad que ya habíamos visto, la viscosidad de la sangre, que en este caso dada por el hematocrino, ¿ok? La longitud del vaso no va a ser lo mismo una resistencia de la aorta, una resistencia arterial que una resistencia de la femoral o de la arteria femoral. Son totalmente distintas. Entre el PIN, que es una constante, y radio a la cuarta. Este radio a la cuarta, como ustedes ya saben, es una expresión aritmética de la ramificación de los vasos. ¿Okay? Y radio a la cuarta, ¿por qué? Porque los vasos no son lineales, sino que positivo en realidad es radio al cuadrado. Sino que, como esto se aplica a sistemas hemodinámicos con los vasos, le hicieron al doble. ¿Por qué? Por la ramificación vascular que tiene. ¿Okay? Y de acuerdo a eso, nosotros podemos analizar la siguiente, que es los ritmos. Porque de acuerdo a la resistencia en vasos sanguíneos, voy a tener uno o laminar, como en el caso de la aorta, como en el caso turbulento, que pueden haber de las arteriolas o arterias periféricas. ¿Okay? Y Raynaud analiza también desde un punto de vista la densidad, la viscosidad de los líquidos. ¿Okay? Tal es que yo voy a tener este tipo de flujo que es o laminar o turbulento. Obviamente si es laminar tiene alta velocidad. Por eso es que el pulso que nosotros sentimos, el pulso es una irradiación de la distensibilidad elástica de la arteria aorta. ¿Okay? Es el pulso que nosotros sentimos, ¿okay? Y que nosotros palpamos. Entonces, es un flujo laminar, pero en cambio el flujo turbulento no. El flujo turbulento en condiciones patológicas, ¿cuándo se puede dar? Solamente cuando hay ramificaciones. Cuando hay ateromas. Cuando hay ateromas. Claro, cuando hay algo, una obstrucción acá, este fenómeno ya no va a ser
laminar, sino va a ser turbulento. A eso se le llama fenómeno de cizallamiento, ¿okay? En el cual los pacientes que tienen microangiopatía, vasculitis o alguna alteración del flujo renal, por ejemplo, estenosis renal o estenosis mesentérica, hacen estos fenómenos de turbulencia y por lo tanto alteran obviamente el flujo de los vasos. ¿Okay? Bien. Tengan en cuenta que los vasos no siempre están abiertos. A eso se le llama presión crítica de cierre. Es decir, hay vasos que, sobre todo los capilares, que van a estar en un momento cerrados y en otro momento abiertos. ¿Okay? Y este es este gráfico. Este gráfico también mostrado por el año en experimentos que hicieron en animales. En realidad sí se da y es uno de los principios por los cuales lo que se puede explicar en las insuficiencias vasculares sistémicas. El fenómeno de cizallamiento, ¿okay? Es un fenómeno que puede producirse en diferentes tipos de patologías y eso es más todavía en las coronarias. Bien, entonces nosotros analizamos dos cosas, dos factores de este tipo de la presión arterial: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La presión arterial normal tiene fenómenos de regulación. Es decir, yo te tomo la presión ahorita y tú estás en 120-80, te tomo la presión de acá a 10 minutos, 110-80, te tomo la presión mañana y estás en 100 o 170, dependiendo de tu grado, estás en descanso, en reposo, caminando, etc. Entonces, tiene fenómenos de regulación. La regulación rápida es la regulación autonómica, el sistema nervioso autónomo. Pero, así como hay regulación para elevar la presión, hay regulación para disminuir la presión. O sea que tiene que haber mecanismos que aumenten y tienen que haber mecanismos que bajen la presión. ¿Para qué? Para que esté ondulante. Porque la presión no es estática, es ondulante, así como la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Y uno de los mecanismos, uno de los reflejos importantes son el reflejo de los vasoreceptores. Y como ustedes ven acá, controla tanto la actividad parasimpática como la actividad simpática. ¿Para qué? Para elevar la presión. ¿Okay? O sea, hay un fenómeno que baja la presión y este tiende a subir la presión por una actividad simpática. ¿Okay? O sea, se estimula la actividad simpática, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractibilidad, la contracción arterial y se eleva la presión arterial. Mientras que la parasimpática se inhibe. ¿Okay? De la misma forma, el sistema renina-angiotensina actúa de modo contrario. El sistema renina-angiotensina, al ver que la presión comienza a bajar y al disminuir la presión de perfusión renal, se activa lo que ya sabemos: la síntesis de qué cosa? De la molécula trascendental de la formación de este sistema, que es la renina. Recordarán que la renina, ¿dónde se forma? En las células juxtaglomerulares. Y las células juxtaglomerulares son estimuladas bien por vía adrenérgica. ¿Cuál es el receptor? Los receptores son beta 1. Los receptores beta 1. Estos receptores beta 1 van a convertir en angiotensinógeno, que es una
absorción de sodio por la aldosterona, la absorción de sodio y ogeniones a nivel de los túbulos colectores, y la vasoconstricción también, porque la angiotensina 2 es vasoconstrictor, sobre todo a nivel de la arteriola aferente renal. Eferente, claro. La arteriola aferente es el glomérulo, ¿ok? La arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Cómo yo voy a hacer que la presión de la presión aumente? La eferente va a contraer vuelta, el flujo se queda ralentizado y la presión aumenta para que más filtración. Así. Eso es lo que hace la angiotensina. Por eso es que ahí dice aumenta la tasa de filtración. Entonces, tenemos el sistema vasoconstrictor, tenemos el sistema renina-angiotensina y tenemos el sistema probablemente de los capilares. Todo eso hace que la presión se ¿ok? Como ya habíamos visto, el gasto cardíaco, la precarga, la contractilidad en la resistencia vascular periférica, la conducción y la hipertrofia vascular que vamos a ver después, causa tanto la elevación del gasto cardíaco como la elevación o el aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Okay? Lo que nosotros tenemos que ver es estas cosas que están acá, ver clínicamente cómo yo puede mi paciente estar reteniendo sodio, cómo puede mi paciente disminuir su filtración glomerular, la actividad simpática que tiene la alteración de la hiperinsulinemia que se pueda tener en el paciente si es que tuviera alguna patología que me aumente la insulina en sangre, como por ejemplo la obesidad, la disfunción endotelial, alteraciones genéticas, el exceso de ingesta de sodio, etc. La regulación del sistema nervioso autónomo está dado tanto por vasoreceptores como por quimioreceptores. Los quimioreceptores juegan un papel fundamental, sobre todo no por el oxígeno, sino por el CO2. Al aumentar el CO2 es una molécula que es inestable en sangre porque es rápidamente exhalada, ¿no? Entonces el CO2 se junta con el agua formando ácido carbónico. El ácido carbónico se divide en dos, formando bicarbonato como molécula de hidrógeno. Por lo tanto, la elevación del CO2 elevará los hidrogeniones en sangre. Esto se llama acidosis respiratoria. Esta acidosis respiratoria eleva la presión arterial por vasoconstricción. ¿Ok? Sobre todo en el cerebro. Las arterias cerebrales son muy reactivas a las moléculas de CO2. ¿Ok? Pero no solamente en el cerebro, sino también en todo el sistema, ¿no? Y vamos a ver también otra de las causas también de la parte neurológica, que es muy interesante. Como es, obviamente, nosotros estamos hablando del sistema cardiovascular como si fuese lo único cuando el sistema nervioso tiene mucho que hablar. Y muchas cosas de la terapia enfocada en la terapia están cambiando justamente por este sentido. Tenemos centros de regulación. Nunca se olvide que los centros cardiorrespiratorios se encuentran en el bulbo, correcto. El centro vasomotor, este de acá, se encuentra entre la unión del puente de la protuberancia y del bulbo, ¿ok? Pero tenemos también otros núcleos, digamos así, que controlan la presión, como por ejemplo la corteza motora, como por ejemplo la sustancia reticular. Sobre todo la sustancia reticular controla la presión mediante un neurotransmisor que es el GABA. Por eso es que yo te doy diazepam, si estás durmiendo, la presión baja. Por eso es que se le dice al paciente hipertenso: reposa, descansa, duerme, no camines, reposo en cama. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso hace que el sistema reticular se active, formando GABA, neurotransmisor, baja la presión. ¿Ok? No solamente baja la presión, como vamos a ver más adelante, sino que controla lo demás. Controla el vasodilatador y el vasoconstrictor. Ambos se inhiben y se estimulan. Sobre todo el vasoconstrictor se estimula, obviamente, ¿por qué? Por neurotransmisores
viene un paciente con síndrome de Guillain-Barré, parálisis ascendente, una parálisis ascendente, aguda. El paciente, ¿sabe qué, doctor? No siento. Que comienza, vaya a su casa nada más, nervioso. Al día siguiente, ¿sabe qué, doctor? Yo no puedo caminar. Emergencia. A las horas ya comienza a sentir parestesias y debilidad muscular en los brazos. Y a las horas comienza a hacer parálisis diafragmática. Síndrome de Guillain-Barré. ¿Okay? Estos pacientes neurológicos hacen trastornos de la presión arterial. Pueden hacer hipertensión. ¿Cómo pueden hacer hipotensión? A eso se le llama como un síndrome neurovegetativo, ¿ok? O ¿cómo se llama? De alteración de los centros vasodilatores y vasoconstrictores. Un paciente viene, accidente de tránsito, y lamentablemente llega con un traumatismo vertebromedular. Le toman la presión y está hipertenso, 150-90. Primera causa, accidente, traumatismo. Primera causa de hipertensión, dolor. Los mecanismos inflamatorios, el dolor por reacción adrenérgica produce vasoconstricción. Ok, hipertensión. Y luego le vuelve a hospitalizar, le hace su resonancia magnética para ver dónde está el nivel, porque el paciente no mueve las extremidades. Y le toma una resonancia magnética y una lesión cervical a nivel C3, C4. Y el paciente tiene que entrar a cirugía. Le toman la presión o lo monitoriza, porque el paciente tiene que estar obviamente en una emergencia mínimo, y le toman la presión y la presión está en 9,6. Estos pacientes hacen bruscamente cambios de presión arterial, hipertensión, hipotensión, por un daño netamente medular. ¿Por qué? Porque los centros vasomotores obviamente tienen que comunicarse, no están solos, no están aislados. Y de ahí es que obviamente el sistema nervioso autónomo parte, porque hay sistema simpático y parasimpático que lo que salen de las raíces nerviosas de las astas anteriores, cumpliendo las funciones de vasoconstricción, de estimulación y una de bien. Entonces acá, este es el ejemplo de los profesores. Esto es, ¿cómo se llama? Lo que les está explicando acerca de los receptores y varoreceptores. Se supone que acá se vasomotores. Se supone que cuando hay otra lámina más de nervios, pero no la se supone que el centro vasomotor, obviamente, las fibras nerviosas bajan ¿hasta qué? Hasta ser preganglionares y coganglionares. Por eso se le conoce como sistema nervioso autónomo, ¿correcto? Las preganglionares, se supone simpáticas, liberan el neurotransmisor, es la preganglionar, acetilcolina. Y la segunda vendría a ser la noradrenalina. Ok. Entonces, entre otros, como por ejemplo, obviamente las fibras, ¿cómo se llama? Que es la única fibra que conecta y que no tiene esta pre-hipoganglionar, es un órgano que ya habíamos visto que es la médula suprarrenal. Pero no tiene ni pre ni post, simplemente sale la raíz anterior y se conecta con la médula suprarrenal, sintetizando el neurotransmisor, la acetilcolina, hasta la médula suprarrenal para la síntesis de minerales corticoides, como ¿cómo se llama? Adrenalina, noradrenalina o hormonas, ¿no? Okay. Entonces, este es el sistema vasoreceptor, obviamente se comenta por el nervio vago, los cuerpos, ya ustedes saben, el seno carotídeo, los cuerpos aórticos, y también con el nervio de
ustedes van a encontrar dos tipos de presión, la presión sistólica y la presión diastólica, pero hay otra que es la presión arterial media. La presión arterial media no es más que la presión diastólica más un tercio de la diferencial de la sistólica con la diastólica. ¿Okay? Es la diastólica más un tercio de la diferencial de la diferencia de la sistólica con la diastólica. ¿Para qué me sirve la presión arterial media? Para ver perfusión orgánica. Es decir, la presión arterial media normal de un órgano es 95 milímetros de mercurio, ¿correcto? Presiones arteriales medias por encima de 95, hipertensión. Presiones arteriales medias por debajo de 65, 60, hipotensión. La hipertensión puede generar, como por ejemplo, en las arterias cerebrales, aneurismas, hemorragias intracerebrales, por exceso, por un aumento de la presión arterial media. Menos, si una presión arterial media está por debajo de 165, estamos hablando de cuadros de hipoperfusión tisular. El órgano probablemente deje de funcionar, ¿ok? Porque se mueren las células. Este es uno de los ejemplos de la explicación de la nefropatía renal, o sea, de la hipertensión renal o de la enfermedad vascular renal, ¿ok? Donde la presión arterial que ustedes ven acá, que es el arterial renal, que empieza, esto es lo normal, empieza con una presión arterial media de 100 y en la arterial aferente comienza a bajar de 100 a 50 medias, ¿eh? Y miren que acá en el ovillo glomerular llega hasta una media de 50 para luego en la arteriola eferente bajar de 50 a casi menos de 25, ¿no? Menos 20 probablemente. Y esto en los vasos ya rectos por debajo de 20 milímetros de mercurio. Casi similar a lo de la vida. Si esto no se cumple, si esta presión arterial media no llega a 100 y va menos de 80, esta arteria renal no cumple su función a nivel de la función del filtrado glomerular. Si esta presión aumenta, ya llega a 120, 130, 150, este mecanismo de la filtración glomerular también se altera. Los pacientes que tienen nefrópatas o los pacientes que tienen insuficiencia renal por X causa, glomerulopatía difusas, escleróticas, glomerulonefritis, entre otras, donde esta función se altere, va a generar obviamente hipertensión. ¿Y cuál sería la causa de la hipertensión arterial acá? ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué se elevaría la presión acá? Renina. ¿Ah? ¿Renina? ¿Por qué? El sistema renina. No, ya, obviamente van a tratar de regular. Porque aumentan la presión, va a tratar de dilatar y que aumente y disminuye la presión, se va a ajustar. Correcto, para mantener el buen filtrado. Pero si esto se vuelve y se comienza en esta función de vasocontraer y vasodilatar, definitivamente el filtrado se va a alterar. Va a aumentar o va a disminuir. El sistema de renina y angiotensina entra en acción para regular, ¿correcto? Pero ¿por qué el paciente que puede tener acá causa
resolución. ¿Ah? Aumentando la resolución ¿La reabsorción de qué? ¿De qué? de agua. ¿De agua? De sodio. Y luego agua. De sodio. Estos pacientes hacen retención de sodio y agua. Por eso hacen hipertensión. Por eso los pacientes con insuficiencia renal hacen hipertensión. Por eso es cuando yo encuentro un paciente con falla renal aguda y su presión está alta y lamentablemente no hay otra forma de tratar esa falla renal, si no es con hemodiálisis, tengo que dializarlo porque el antihipertensivo no va a hacer nada. No lo va a regular. Se tiene que mejorar la función renal. Y si la función renal, o sea, la tasa de filtración glomerular, ¿cuál es la tasa de filtración glomerular? ¿Cuánto? 110. Pero hay un rango. 80-120. O también llamado la depresión de creatinina, que también se le puede calcular. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la depresión de creatinina? ¿Cuál es la fórmula de la depresión de creatinina? No, 150. No, es verdad. 140 menos edad por El peso. sobre la creatinina Por 72. Nunca se riega, porque en esto ustedes no van a poder calcular la depresión de creatinina, porque lo mínimo que te va a decir, ya hipertenso, sí, falla renal, porque de aquí, ¿cómo me lo demuestra? ¿Cómo le tendrías que demostrar? ¿Cómo tendrías que demostrar que la hipertensión es causa renal? Con una prueba. Claro. Yo tengo una depresión de creatinina que el mes anterior estaba en 80 y ahora me encuentro en 50 y después salí en 20. Por múltiples causas, deshidratación, fiebre, infección, se operó, qué sé yo, y tiene hipertensión. La causa es el riñón. Tengo que mejorar la función renal con diurético, con lo que fuera. Y si no mejora la función renal con diurético, tengo que dializar. La única forma de corregir la retención de sodio y volumen que está haciendo, ¿no? Que es la causa de la hipertensión que pueda tener el paciente. Y el aparato de glomerular. Ustedes ya saben el aparato de glomerular, las células faciales, las células glomerares, la mácula. Recuerden que hay una constante filtración y esto es básico para analizar desde el punto de vista renal de hipertensión arterial. Miren que de hipertensión arterial estamos en parte cardio, ¿no? Pero estamos en nefro. Hipertensión en realidad es sistémico, por eso es que Pramwell, el tratado de cardiología, habla ya no de hipertensión arterial cardiovascular, no, hipertensión arterial sistémica, porque la localizada es la única que puede existir, aunque hay posibilidades que vamos a ver en el pulmonar, que es un tema que no lo hemos tratado, no está en el sílabus, que deberíamos tratarlo, ¿no? Hipertensión pulmonar, ¿ok? Si no hay este mecanismo de, ¿cómo se llama esta ley? ¿Cómo se llama esto? Ley de presión de filtración, ¿ok? Esta ley es magnífica porque acá me da la idea de yo poder regular cómo está yendo mi presión, ¿no? Presión homeostática, presión coloidosmótica, y la presión coloidosmótica, ¿qué es? La presión de Proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas plasmáticas? Hemoglobina. Plasmática, hemoglobina está dentro del eritrocito. ¿Hemoglobina no? Perdón, albúmina no. Nada más.
¿Qué sensibilidad? Ah, el 3. No, el 2, 2. Espera, era 1, 2. El 1. Otro. Otro. Globulinas. Globulinas. Uno de los marcadores que ustedes tienen para detectar cuando las proteínas se elevan, mieloma múltiple, X cosas de metástasis que pueden ocasionar las proteínas elevadas, el proteinograma electroforético, que supongo que yo lo ven visto en bioquímica, es donde obviamente dan los picos de proteínas que nosotros tenemos plasmáticas, ¿ok? Y como toda proteína plasmática, ¿dónde se sintetiza? En el hígado, ¿ok? O sea, acá ya está metido el hígado también. Claro, porque me está diciendo que si no tengo una buena reacción coloidosmótica, no va a haber un buen filtrado glomerular. ¿Por qué creen entonces que a los pacientes con falla renal se les pide proteína por las puras? No, pues, ¿por qué? Porque la presión coloidosmótica me va a regular mi presión, y no solamente acá, sino en los túbulos también, porque también hay una tasa de reabsorción. El ley de Stauling también es a nivel de esos túbulos, de los capilares, porque la reabsorción tubular también se da por esa ley, no solamente acá. Acá me dice que con una presión miostática estable, con una presión coloidosmótica menos que la presión miostática, la presión de la causa del Bowman tiene que estar, obviamente que se está refiriendo a la hidrostática, porque a la coloidosmótica ¿va a tener proteínas? No, porque las proteínas no se filtran, ¿no? Entonces acá la presión coloidosmótica será 0. Obviamente va a haber una buena presión de filtración. ¿Qué pasaría si es que yo no tengo una buena presión miostática? Disminuye. Ejemplo, deshidratación. Una queca. A ver, ¿por qué? Niño de 5 años con una, ¿cómo se llama? Gastroenterocolitis por y no, ya. Por diarrea. Shigella, ¿ok? Sin tratamiento, vino a ella, no le dieron líquidos y vino con falla renal. ¿Toma la presión? Presión alta. Causa deshidratación. O sea, la deshidratación llevó a una falla renal, la falla renal llevó a la hipertensión. ¿Ok? Entonces, la deshidratación, claro que condiciona la disminución de la tasa de filtración glomerular y obviamente falla renal, ¿no? Entonces, por eso es que acá esta ley es bien clásica, te está diciendo que el glomérulo tiene que estar bien hidratadito, porque si no, no filtra bien. Y no solamente eso, te está diciendo que, ojo, que tienes presión coloidosmótica, o sea que no solamente que tienes que tener agua, sino que tienes que tener proteínas de nutrición. Hipoalbuminemia, falla hepática. Una falla hepática. La disminución de la síntesis de las proteínas. Pacientes, varón de 65 años, que debuta por unos cálculos en el cosmético coléaco, no fue detectado a tiempo, hace ictericia, hace colitis, hace falla hepática, y lo operan, shock séptico, y llega a falla renal. Al final de cuentas, hizo ya la falla renal, se perpetuó, falla renal crónica, y se salvó, y tiene toda la razón de hacer hipertensión. Toda la razón. ¿Por qué? Porque ya no tiene glomérulos. Los pocos glomérulos ya fueron lamentablemente, ¿cómo se llama? Dañados en el proceso de tubo. Por lo tanto, se perpetúa una insuficiencia renal y ese paciente tiene factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión. ¿Ok? Seguimos. Y estas son todas las causas que pueden haber de juego en elevación de la KF, o sea, de
porque no va a estar consciente. Una descarga eléctrica. Varón de 25 años, agricultor, lo trae de emergencia por una descarga eléctrica, ¿ok? Por una descarga eléctrica lo trae, se demora porque viene acá un glaco 3 o un glaco 5 y le toma la presión 200/100. Puede ser por un fallo del sistema eléctrico del corazón. No, cuando te hicieron mal. Ya. ¿Qué más? Bueno, dolor. Con ese estado de conciencia es difícil que sienta dolor. Con tejido. Los centros. Por una descarga de la médula suprarrenal. Puede ser. Sí, porque la insuficiencia suprarrenal también produce hipertensión. O otro de los mecanismos también de la hipertensión suprarrenal. ¿Okay? ¿Qué otra cosa más? Nada más esa. Si este es un estado de conciencia que viene en un blanco 5, te digo, solamente te preocuparás por el corazón. Cerebro. Sistema nervioso autónomo. ¿Qué ha pasado? ¿Con esa presión qué ha pasado? Los centros. ¿Cuál es el factor de riesgo de un paciente que tenga una hipertensión? ¿De qué tipo? Hemorrágico. Y la hemorragia produce hipertensión arterial. ¿Por qué? Por alteración de los centros vasomotores. El aumento de lo que es el líquido cefalorraquídeo. A eso es lo que hemos pasado, ¿no? Estos reflejos también influyen, hemos solamente mencionado estos dos, para receptores y quimiorreceptores, pero también reflejos auriculares y la arteria pulmonar, reflejos receptores de baja presión. ¿Qué quiere decir? Que cuando detecta que hay poco flujo de volumen, hay un reflejo de estiramiento que hace ¿qué cosa? Que estimula los centros de nervios autónomos simpáticos haciendo vasoconstricción. ¿Okay? Eso eleva la presión. Reflejos auriculares que activan los riñones, reflejo de volumen, ya hemos visto. Hay otra cosa que está mencionada en los libros, que es una molécula que se sintetiza a nivel de las aurículas, que es el péptido natriúrico auricular. ¿Okay? Acerca de esta molécula se han visto bastantes cosas, ¿no? Y una de las cuales también está dentro de la fisiopatología y insuficiencia cardíaca. Acá lo que interviene es que este péptido natriúrico actúa también en los riñones, como produciendo natriurético, ¿ok? Entonces causa una pérdida de sodio y con esto causa la pérdida o el reflejo que le llaman reflejo de volumen. A la pérdida de volumen de adrenalina, retiene sodio, retiene volumen, elevando la presión, ¿ok? Reflejo auricular de la frecuencia cardíaca. Es un reflejo de regulación de la frecuencia cardíaca. Sistema nervioso autónomo, ¿ok? Respuesta isquémica del sistema nervioso central. Cuando las arterias cerebrales dejan de perfundir, lo que hace el líquido, en este caso, es el líquido, lo que hace la disminución de este flujo sanguíneo cerebral es que activan los centros vasomotores, sobre todo el vasoconstrictor, aumentando la presión arterial. Pero este de acá, que es el más importante, el aumento del líquido cefalorraquídeo, que es concomitante a este. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto, ya habíamos pasado también de que cuando se hincha el cerebro por X causas, trauma, isquemia, edema, etc., como es un compartimento bien cerrado, no hay dónde. Cuando el cerebro se hincha, no hay dónde jugar, ¿ok? Y se hincha a tal punto que puede ser o dependiente de la misma masa cerebral, que puede ser dependiente de la laceración de un vaso, o sea que la sangre se va aumentando el espacio y crea una mayor presión dentro del cráneo, o por líquidos cefalorraquídeos, meningitis, tuberculosis meningia, entre otras. Aumenta también el espacio dentro de la presión
hipertensión del cráneo. A eso se le conoce como hipertensión endocraniana. Puede ser de la masa encefálica, del vaso o del líquido suprarrenal. Esos tres mecanismos hacen que aumente la presión arterial, como estimulando los centros vasomotores, sobre todo los de vasoconstricción. Es por eso que la hipertensión endocraniana, dentro de su trilogía, dentro de sus triadas de síntomas, está la hipertensión arterial, náuseas, vómitos explosivos, etcétera, dolor de cabeza. ¿Ok? Pero cuando la hipertensión endocraniana hace que por X cosas, que por ese espacio, por esa presión que hay ahí, que no se regule, digamos un sangrado cerebral, un hematoma cerebral, busque como todo tejido, busque dónde salir, el paciente comienza a tener un signo de enclavamiento. El sangrado cerebral comienza a meterse dentro del cerebro, se mete dentro del pulpo y lo que se conoce como una hernia bucal, ¿ok? Entonces, eso ya no causa hipertensión, causa hipotensión. ¿Por qué? Porque se pierden todos los centros vasomotores por alteración pulvar. Del bulbo ya no hay nada que lo regule. Nada. Entonces, ese paciente hace hipotensión. Eso se reconoce como shock neurogénico también. Entonces, esos pacientes pueden ser o hipertensión o hipotensión. Recuerden que en el cerebro hay muchos núcleos, la corteza, hipotálamo, sustancia reticular, la protuberancia, el bulbo, y entre otros núcleos que todavía están por investigarse, que entre ellos se regulan y autorregulan. ¿Ok? Uno de los tratamientos que también vamos a ver después del tratamiento de hipertensión y el reflejo de compresión abdominal, obvio, ¿no? Si un paciente que tiene una hipertensión abdominal por un absceso y está todo distendido, ¿qué causará? Mayor retorno venoso, aumento del gasto cardíaco, eleva la presión. Por aumento o por un reflejo de la compresión abdominal. No pretenderán bajar la presión arterial en un paciente que tiene una hipertensión intraabdominal. No. O sea, no pretenderán dar un captopril a un paciente con hipertensión endocraniana. El tratamiento es de la hipertensión endocraniana. ¿Ok? Si yo tengo una hipertensión intraabdominal, ¿el tratamiento qué es? La causa de la presión intraabdominal. ¿Ok? Estos son los vasoconstrictores, vasodilatadores renales. Esto ya lo vemos ustedes en, ¿cómo se llama? ¿Cuánto nos queda de tiempo? 45. 45 minutos. Nos queda de tiempo. Entonces, esta es la estimulación de las células intrarrenulares. Vetado eso el tiempo, porque es un régimen, ¿verdad? Que ustedes han visto ya en física. Y si no saben esto, lamentablemente ustedes, como vuelvo a repetir, no van a interpretar patología, ¿ok? Recuerden que hay dos tipos de receptores, los beta 1 que actúan al nivel del sistema de la célula del sistema intracelular para la recepción de renina. O sea, que si no hay estímulo de beta 1, obviamente quien lo estimula, cualquier adrenalina o la noradrenalina, ¿no? La noradrenalina, cualquier otro, ¿no? Entonces, para la secreción de renina, es decir, es un estímulo simpático, definitivamente. ¿Con la qué? Con la síntesis de esta molécula llamada adenosina, sulfato. Esto causa vasoconstricción. Bien. En la arteriola gerente, la AT2, la adenosina 2, actúa a nivel molecular haciendo, o sea, a nivel nuclear, haciendo que síntesis de proteínas y de crecimiento celular. ¿Para qué? Para que esas proteínas sean sensibles al transporte de sodio, ¿ok? Y obviamente a la absorción de sodio, ¿ok? Bien. Y no solamente eso, sino también interviene en la bomba ATPasa de calcio, haciendo que el calcio entre a la musculatura lisa del vaso para generar la vasoconstricción. Estamos hablando de la arteriola diferente. Sin embargo,
turbulencia. Es la derecha. ¿Dónde habrá mayor presión? ¿En los capilares periculares o en los vasos rectos? ¿Dónde? La presión en los periculares. En los periculares. En los vasos rectos no. La configuración de este riñón, porque si ustedes leen fisiología de los camelios, por ejemplo, que viven en los desiertos, camelios de los desiertos, no los que tenemos acá no sé, pero los camelios de los desiertos, es que nuestros glomérulos, a diferencia de este tipo de organismos que viven digamos, en condiciones de deshidratación, es que este ovillo pericapilar o ventricular, capilar ventricular, tiene alta resistencia. Una resistencia tal que permite que el flujo que llegue ahí sea altamente reabsorbible, se reabsorbe. Pero este flujo que va acá, por tener menor resistencia, el flujo se hace más lento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque acá se realiza el famoso mecanismo de contracorriente. Mecanismo que hace que en la zona medular, en esta médula, en tu médula renal, resista que tú hagas dieta, que tú no tomes líquido, que tú estés parado escuchándome sin tomar líquido y no te mueras. Porque esto concentra solutos necesarios para la reabsorción, porque es un mecanismo de reabsorción tubular. Acá te vas al baño y vas a orinar. ¿Por qué? Porque acá es un mecanismo de reservorio, esta médula de reservorio es altamente hipertónica, a diferencia de la corteza. Clínica, un paciente que tenga falla renal y que nosotros estemos viendo, ¿qué monitoreamos? ¿Qué monitoreamos un paciente que esté pensando en injuria renal? Creatinina, ¿qué más? Diuresis. Claro, pues diuresis, porque lo que estoy viendo es cuánto sale por este túbulo colector. El agua, ¿ok? Si yo veo que mi paciente está bajando su flujo urinario, primero van a quemarse los glomérulos corticales. Luego va disminuyendo y va disminuyendo la irrigación, y hemos visto la presión arterial media, ¿correcto? La presión arterial media de la arteria renal que luego desciende y cada vez se desciende más. Nosotros tenemos que tener acá una presión arterial media mínimo de 100, porque si esto desciende, el flujo también va a descender, ¿ok? Y si aumenta la presión arterial acá, obviamente también va a aumentar y va a haber alteraciones del tono vascular. Ya no van a ser estos capilares periculares bien bonitos, probablemente tortuosos, o probablemente lesiones endotelial, o probablemente fenómenos de estallamiento. La obstrucción vascular va a generar que estos glóbulos poco a poco se mueran. La diuresis es una falla renal aguda, daña la cortical, y el paciente tiene oligoanuria, y ya la medular se va afectando, la medular se va afectando, el paciente está en anuria y ya no tenemos corteza ni medular renal. Estamos hablando de los millones de glomérulos en ambos riñones, en ambos riñones. O sea que si tú ves a un paciente que tú ves que estás pensando hipertensión, cardiópata, diabético, diuresis, ok, diuresis doctor, ¿cuánto orinó? Orinó ayer 1500, y ahora puede estar, ahora está orinando 800, ¿no? Y me pasa la siguiente visita, doctor, está orinando 400, nada más en 24 horas. En 24 horas 400, sí, entonces ya probablemente ya fregaste. Lo fregaste, ¿por qué? Porque supone que tú has tenido que controlarlo, ¿no? Tú tienes que evitar que ese paciente llegue a falla renal. Si tú diagnosticas la falla renal y está en tus manos, tú la fregaste. Lamentablemente así es medicina. Si está en tus manos y tú le pasaste visita y tú viste que la diuresis poco a poco, y te vas fijando en el registro, 1500, 1800, 400, anuria, está en tu evolución, ya mejor es. No hay falla de nosotros. Por eso nos entrenamos, ¿no? Por eso medicina es entrenamiento, ¿no? Entonces, lamentablemente de eso aprendemos, pero para eso tenemos que saber, ¿ok? Entonces, yo tengo que monitorear
en pacientes, si yo estoy viendo que el paciente se eleva la creatinina, se eleva la urea, ese paciente no me está orinando, tengo que buscar la causa rápido, porque si no este paciente me hace algo que ya lo fregué, lo fregué. ¿Ok? Y lo que tengo que hacer es mejorar y buscar la causa de eso. ¿Ok? De repente la hipertensión, que puede estar causando eso. ¿Ok? O esto genera la hipertensión, que también es viceversa. ¿Ok? Bien. No se olviden del mecanismo de contracorriente, ¿ok? Que condiciona que la médula se vuelva hipertónica. Llega hasta 1200 de osmolaridad. Imagínense. Los camelios, ¿verdad? Tienen una medular que llega hasta acá arriba. Nosotros la cortical la tenemos casi gradual, pero los camelios de esta medular la tienen más, o sea, ellos soportan más la deshidratación. Un 90%. Y esto porque nosotros parte del tratamiento, ¿cuándo fue el boom de que se estudió más la parte renal y los cardiólogos se disputaban los renales y los cardiópatas, no, que yo soy que pásame los renales, que pásame los cardiópatas? ¿Por qué? Porque el mecanismo de este túbulo salieron las moléculas para el manejo de la hipertensión, que son los diuréticos, ¿ok? Los diuréticos que van a actuar antidiuretas de la anhidrosa carbónica, como la acetazolamida, no se usan, ¿ok? Para tratamiento de antihipertensivo. Ustedes recordarán el túbulo con torneo proximal que son el 65 a 70% del sodio. Y obvio, al agua, ¿no? El asa de Henle, en el asa que es ¿cómo se llama? Descendente, es permeable al agua, pero el ascendente ya es impermeable al agua, hasta que llega al túbulo conductor distal, donde se encuentran estas moléculas, estas proteínas. Una de las proteínas muy importantes de los diuréticos más comunes utilizados en la práctica clínica. La proteína se llama sodio, potasio, cloro. Y acá actúan los diuréticos de agua. Diurético principal, que nunca debe olvidarse, furosemida, ¿ok? Diurético de agua. De acá se encarga el 25% de la producción de sodio. ¿Cómo produce la diuresis? Obvio, no me bloquea, me bloquea la proteína, cae el sodio en el túbulo y el sodio jala agua. Aumenta la osmolaridad, diuresis, ¿ok? O sea, eso es lo que hace la furosemida. La furosemida es el diurético más potente, de acción más rápida, utilizada hasta el momento. No hay otra molécula que le haya ganado todavía, ¿ok? La furosemida, ¿ok? Hay en tabletas o hay en ampollas, cualquiera de las dos. La otra es que en el túbulo contorsionado distal está una de las moléculas que han sido, que está, ahorita vamos a ver la guía, que sí está usada, pero por tratamiento tanto oral como de rescate, o sea, cuando la hipertensión no, ya hay que medicarla, pero todavía no está bien regulada. Se llaman las tiazidas, actúan a nivel de la proteína que absorbe sodio y cloro, ¿ok? Recuerden que el túbulo contorsionado distal tiene dos moléculas, ¿ok? Células principales y células intercaladas. Las células principales son donde se encuentran este tipo de proteínas. Las intercaladas manejan generalmente el transporte de hidrogeniones, ¿ok? Bien, las tiazidas, los ahorradores de potasio, otra de las moléculas más utilizadas como diurético y como antihipertensivo, pero por inhibición de la aldosterona, ¿ok? ¿Cuál es? La espironolactona o la espironolactona, ¿ok? Hasta hoy en el mercado solamente tenemos tabletas, ¿ya? Tenemos los ahorradores de potasio y tenemos la antidiurética, ¿ok? La antidiurético vasopresina, que hay en endovenoso y hay también en spray. Sobre todo cuando tenemos los eventos de, ¿cómo se llama? Síndrome inadecuado de una antidiurética o la diuresis insípida, ¿no? Eso es para saber que nosotros tenemos que determinar cuáles son los mecanismos de acción. ¿Han llevado fármaco? Estamos ya. Se supone que ya se supone que este mecanismo de acción y los otros que los vamos a ver ya deben ser. Bien. Como hemos visto, la regulación del sistema renina-angiotensina básicamente resume la bulimia. Y como bulimia, gasto cardíaco. ¿Okay? Esto ya lo hemos visto, la
arriba y el eje renina-angiotensina. El eje renina-angiotensina arriba la frente, si se inhibe, obviamente ya no se contrae, sino se dilata. Okay. Y esto es para recordar que en la médula suprarrenal, la AT2 no actúa sola, actúa como moléculas de colesterol. ¿Okay? Es decir, la hipercolesterolemia genera aumento de la absorción de sodio. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos por los cuales se forman los esteroles de colesterol para la formación de cortisol y con esto formación de aldosterona. Bien, eso es lo que ya les dije sobre la absorción de sodio. Recuerden que la angiotensina, con los receptores de angiotensina que se encuentran en la membrana vasolateral, esto de la membrana del túbulo contorneado distal, hace que las proteínas, estas proteínas se vayan formando en el núcleo. ¿Para qué? Para que se activen acá nuevas proteínas, cambian de conformación molecular y hacen que el sodio comience a ingresar. Si no hay activación de esta aldosterona, el sodio está fuera y el mecanismo se vuelve lo normal. Tiene que haber aldosterona para que estas proteínas se sinteticen, no solamente acá, sino también acá, en la bomba solubilizada. ¿Okay? Si no existe eso, si no hay aldosterona, no se sintetizan las proteínas, no se reabsorbe sodio. ¿Okay? O sea, todo este es un mecanismo molecular que nosotros tenemos que saber también. Los mecanismos musculares tienen que ver mucho con la disminución endotelial. La disminución endotelial, obviamente, ustedes, los que lean la parte de vasculitis, enfermedades vasculares, la microarteria diabética, me tienen que explicar este mecanismo vascular. Este es uno de los principios de los mecanismos vasculares, tanto de contracción como de relajación. Los de contracción, donde interviene la NADPH oxidasa, para o sea, que es activado directamente por la AT2, por factores como el factor de crecimiento transformante beta 1, como por ejemplo los receptores de plaquetas de las glucoproteínas que se encuentran en la membrana plaquetaria, que lo vamos a ver en hemostasia. ¿Okay? Y en el otro lado de la relajación, la endotequina 1, la acetilcolina, la adenosina fosfato, la catequinina, entre otras, que van a causar alteraciones del endotelio y con esto relajación. Remodelamiento vascular. Esta es otra de las teorías que están saliendo muy en investigación por dos formas de patologías que se encuentran directamente en el vaso. Una, que es la remodelación eutrófica, que quiere decir que la superficie del vaso, normalmente es un vaso así, digamos, ¿ok? Pero cuando es remodelación hipertrófica, el vaso ya no está así, sino está más agrandado. La superficie se agranda más a predominio de esta zona que es la íntima. ¿Okay? Por eso es que el cociente se llama, ¿cómo se llama? Cociente media luz, porque es de la capa media y la luz. ¿Okay? El cociente de la capa media y la luz está aumentado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el grosor de la musculatura lisa está aumentado en relación con la luz, a diferencia de acá. ¿Okay? La superficie transversal media está conservada, pero en cambio acá no, es un vaso gordo, como más hipertrófico, y ahí el término hipertrófico. El otro no se hipertrófico, el otro se remodela haciendo que la configuración anatómica no cambie, o sea, la transversal no cambie. ¿Okay? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque este tipo de hipertensión da hipertensión diastólica. En cambio, este tipo de hipertensión da hipertensión sistólica. ¿Okay? Es decir, que todo lo que da hipertrofia da hipertensión sistólica, menos que los vasos estén
mide la presión, miren esa línea roja empieza en horas, atendía, pero todo lo que es en segundos y minutos es vagoreceptor, todo tipo de receptores, los receptores que hayamos visto, receptores de excitamiento, receptores de muscular, receptores de pulmonar, vagoreceptores, quimioreceptores, ¿cómo se llama? Todo lo que regula el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Bien. Bien, vamos ya a la clasificación de la hipertensión. Esta es la clasificación que lo manejan todos los libros de medicina vascular, Barrera, Bramwell, entre otros, es en hipertensión arterial sistémica, ¿ok? Etiología, las causas, puede ser esencial o primaria o secundaria. Primaria se dice que es 90% y la secundaria es menos. Aunque algunos reportes señalan que ahora la secundaria es cada vez mayor por el tema del aumento de la incidencia de pacientes renales. Sin embargo, todavía seguimos manejando una bibliografía que la esencial es más frecuente que la secundaria. La esencial primaria sí que es conocida. ¿Okay? Es aquella presión que tú encuentras en el joven, un joven viene a consulta, le toma la presión y tiene una diastólica más de 120. Y tú no sabes por qué. La causa, aparentemente sano, atleta, vive en su casa, hijo de mamá, estudia medicina, etc. O sea, no es nada fuera de lo normal, ¿ok? Sin embargo, también hay en el anciano. Entonces, no tanto en el anciano, en el adulto mayor. Se dicen pacientes mayores de 55 años, ¿ok? La otra es entre 15 y 35 años, que tampoco no tiene causa. No es hipertenso, no es diabético, no tiene deficiencia de nada, sin embargo hace como, por ejemplo, la hipertensión del mandíbula. Una hipertensión que solamente es manejada por estrés. Se dice que esta hipertensión es esencial y está en la fisiopatología. La alteración de la regulación de la presión es netamente autonómica. ¿Ok? Tal es que ha tenido mayor reverberancia este tipo de ¿cómo se llama?, de patologías. ¿Por qué? Por el difícil tratamiento y de la regulación de la presión de estos pacientes. Tal es que se han intentado, por ejemplo, ablación, catéteres en el barroreceptores, en el callado, en la inflamación carotídea o el callado aórtico, para regular la presión arterial, entre otros factores, entre otros modelos de tratamiento, ¿cómo se llama?, invasivo para el tratamiento de esta hipertensión arterial. ¿Okay? Secundaria, la secundaria es la que vamos a ver, secundaria causa cardíaca, renal, entre otras que vamos a ver. Y la estable, esta presión estable, hipertenso, controlado, y la inestable, que son las crisis hipertensivas. Llamadas así en la bibliografía como crisis hipertensivas bajo dos conceptos. Uno, que la hipertensión es cuando la presión diastólica está por encima de 120. En algunas bibliografías lo mencionan con presión diastólica mayor de 130, diastólica, que compromete la vida y que no compromete la vida del paciente. Si compromete la vida será emergencia. Y si no compromete, ¿okay? Sin embargo, ambas no dejan de ser crisis, es decir, tengo que solucionarlo en el momento, ¿ok? Porque la presión diastólica está por encima de 120. Tengo que solucionarlo ya. Una urgencia de hipertensión no deja de ser menos importante que una emergencia, porque se puede convertir, ¿ok? Bien, si yo no trato una urgencia hipertensiva en menos de 24-48 horas, ya deja de ser urgencia para pasar a ser emergencia, ¿ok? Bien. Entonces, la JNC 7 y los académicos cardiólogos europeos y que tienen hay dos mareas, una americana
hipertensión de estadio 1 ya es medicada. Para ellos la prehipertensión todavía se puede tratar por dieta, actividad física, reposo, etc. ¿Ok? Entonces, acá en el estadio 1 de 140 para arriba y mayor de 90. Ya, eso justamente se refiere en la última guía. O sea, normal, menos de 120, 80. Tengan en cuenta que la menor es 9,6. O sea, la menor presión es 9,6. Menos de 9,6 es hipotensión. ¿Ok? Ya, es hipertensión arterial estadio 1, mayor de 140, 90. Bien. La presión de pulso es otro de lo que van a ver ustedes y que ya lo han visto en realidad. ¿Recuerdan esto? Lo clásico de Guyton, que todo alumno de medicina lo ha tenido que ver en algún momento. Pero lo que a veces no recalcan es que esta presión aórtica que están reflejando acá es lo mismo que nosotros vemos como ondas de pulso arterial. ¿Ok? O sea, que lo mismo graficado acá como onda de pulso arterial es lo que ustedes se palpan cuando ustedes toman el pulso. Porque la arteria radial pues está en un catéter conectándolo a un monitor y nosotros podemos ver esta onda de pulso. ¿Cuál es lo interesante de esta onda de pulso? Es que tiene correlación con todo el ciclo cardíaco. Vamos a analizar esta onda de pulso porque es básico, porque no podemos hablar de presencia histórica. Presencia histórica que ustedes no han visto o no hemos revisado esto desde el contexto fisiológico de la presión sistólica y la diastólica. ¿Ok? Bien. Ustedes habían visto que en el inicio, o sea, el inicio cuando se produce o ya la contracción isovolumétrica, o sea, es decir, es una contracción donde hay cierre valvular y no hay movimiento de volumen, ¿okay? Entonces por el cerrado de las válvulas AB es que comienza a elevarse la presión dentro de las cavidades, ¿correcto? En este caso, la cavidad que más nos han remarcado es la ventricular. ¿Okay? Tengan en cuenta que este diagrama menciona la presión ventricular, pero no señala si es izquierda o derecha. Esto menciona presión ventricular. Nosotros podemos suponer que esta es la presión ventricular del lado izquierdo. No deja de ser igual en el lado derecho. ¿Okay? Tiene la misma onda. Entonces, la AB se cierra y la presión ventricular comienza a aumentar. Y se vuelve isovolumétrica. ¿Por qué? Porque la otra válvula aórtica, y acá es donde interviene la presión aórtica, la presión de pulso, la presión que estamos analizando en la hipertensión, es que se inicia con el cierre, con la apertura de la válvula aórtica. Cuando estas dos se cierran, no hay cambio de volumen ventricular. Cuando se abre, se produce la eyección, es decir, esta presión que nosotros estamos valorando como el primer ruido de Korsakoff, ¿okay? Nos está denotando la eyección del ventrículo. ¿Okay? Bien. Miren el fondo de lo que es el análisis de este ciclo en relación con lo que ustedes están escuchando, porque hay veces que ustedes escuchan y en el primer ruido hay un doble latido, ¿ok? Y que eso puede denotar algo más. Bien. Recuerden que esto también está en relación con ¿qué? Con el electrocardiograma, ¿ok? Del complejo QRS, ¿ok? Produce la eyección y miren acá que la presión comienza a bajar. Esta onda que está acá, donde se cierra la válvula aórtica, es conocido como el inicio de la presión diastólica. ¿Por qué? Porque concuerda con la diastólica. ¿Ok? Y esta pequeña onda, esta pequeña ondeada que está acá, denota la relajación isovolumétrica. Por un lado tenemos la contracción isovolumétrica y por otro lado la relajación. ¿Ok? Donde interviene también la
la apertura de la auriculoventricular, ¿ok? Para que luego otra vez en la vía soler esta onda caiga. Esto es lo mismo que nosotros vemos en el pulso, la misma figura, solo que esto es en la radial. Esto no es en el pulso aórtico, este es en la arteria radial. Esto ¿ustedes van a ver semiología? Bueno, lo que nosotros en semiología, deberían haber, bueno, supongo que en el interna harán un preámbulo de semiología, porque ustedes van a ver pulsos, pulso biferiens, pulso dícroto, anácroto, etc. Este es el pulso normal, con una onda normal. Una onda es una onda de percusión. ¿Qué significa esto? Inyección. Volumen de eyección ventricular. ¿De qué lado? Izquierdo. Ok. Y esta onda o incisura dícrota, ¿qué significa? Cierre de la válvula aórtica. Ok. Y esta onda dícrota, apertura de la válvula auriculoventricular y término de la relajación isovolumétrica. Okay. Y todo esto es la diástole. Okay. Yo voy a encontrar pulsos que no van a tener esta cintura acá, no van a tener una cintura acá. Voy a el pulso que le llaman dícroto. Okay. ¿Insuficiencia de qué tipo? Pulso dícroto. Válvula aórtica. Insuficiencia aórtica. Pulso dícroto. ¿Okay? Y entre otros pulsos que vamos a ver en estenosis y en insuficiencia, son pulsos que son algunos característicos de algunos tipos de patología en ondas de pulso. ¿Okay? Y este pulso, esta onda también la pueden encontrar acá abajo. Si esta onda la encuentran acá abajo, no es ninguna patología X, pero lo que quiere decirme es que la relajación isovolumétrica tiene una presión muy baja, ¿ok? Entonces, si en la relajación donde va a empezar la diástole isovolumétrica es baja, significa que no hay volumen, ¿correcto? No hay volumen dentro de la cámara para que luego se abra la aurícula ventricular. Eso me denota hipovolemia. ¿Okay? Yo puedo jugar analizando la eyección, mis válvulas, la apertura, la contracción isovolumétrica de acuerdo a la onda de pulso que emite la presión de pulso aórtico. A esto se le llama presión de pulso aórtico. ¿Okay? He mencionado en libros de ¿cómo se llama? En los libros de cardiología. ¿Okay? Por eso lo menciono, porque es la diferencia, como ya les dije, de la presión sistólica y la
tomes el calibre está muy disminuido. Sí, pero cuando el calibre está disminuido, el flujo. Debido al aumento del retorno menor. Porque si no hay retorno menor, el flujo no va a aumentar tanto. Sí, pero el problema está que la presión arterial se eleva por el aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué vas a aumentar el retorno menor? Porque la característica anatómica de la vena no es igual que la arteria. La resistencia, ¿dónde va a ser mayor? ¿La arteria o la vena? Arteria. La arteria. ¿Y la vena qué va a ser? Guarda volumen. Receptor de sangre. Entonces, devuelve sangre ¿para qué? Para que molicen, volverlo a dejar en la bomba. Y de acuerdo a eso, volver a mandar el flujo que está disminuido por el causa. El retorno venoso no está aumentado. Entonces, es por eso que ellos mencionan acá que es básico que nosotros midamos la presión venosa central. La presión venosa central se mide mediante un catéter que es introducido en la yugular o en la subclavia y va directamente casi a la entrada de la aurícula. Es la presión venosa central, supongo que ustedes ya lo habrán visto en cirugía. ¿Okay? La presión venosa central normalmente tiene el mismo milimetraje de mercurio que lo que tiene la aurícula, porque está contigua, o sea, 0,5. O sea, la presión venosa central es igual que la presión auricular, ¿okay? Pero va a aumentar cuando aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Por eso es que acá coloca la presión arterial media, ¿okay? Menciona, añadido a eso, la presión venosa central. Entonces comienza el análisis. Si aumenta la precardia y el inotopismo, o sea, aumenta el retorno venoso y comienza a aumentar el inotopismo, una descarga de enérgica por X cosas, entonces aumenta el volumen sistólico, obvio, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si disminuye la postcarga, el output, y la frecuencia cardíaca disminuye por X cosas, un fenómeno vagal, ¿ok? Aumenta el volumen sistólico. Claro que tiene que aumentar el volumen sistólico, ¿por qué? Porque tiene que, por el aumento del retorno venoso, tiene que aumentar el volumen sistólico para regular. Al aumentar el volumen sistólico, aumenta la presión de pulso aórtico. Es decir, que la diferencia de la presión sistólica con la diastólica tiene que aumentar. La edad, la esclerosis y la hipertensión. Antagonistas de receptores de angiotensina, sobre todo el más usado, irbesartán, losartán, andesartán, son los más usados. Los bloqueantes adrenérgicos pueden ser alfa o beta bloqueantes. Dentro de los alfa, bloqueantes alfa, se supone que están bloqueando receptores alfa, ¿correcto? Bien. Tenemos receptores alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 son vasoconstrictores y los alfa 2 vasodilatadores. Ahí está el problema. Los vasodilatadores son los alfa 2A, pero los alfa 2 en general son vasoconstrictores, sobre todo a nivel coronario. El único vasodilatador es el alfa 2A, ¿ok? Porque va a haber confusión en el momento que ustedes analicen las moléculas. Bien. Y tenemos los bloqueantes beta. Bloqueantes beta, que pueden ser beta 1, beta 2, beta 3. Son bloqueantes generales, pero tenemos bloqueantes selectivos. Solamente beta 1, ¿ok? Son receptores bloqueantes beta adrenal. Bien. Todo esto aplicado, obviamente, a los conocimientos de fisiología que tenemos. Esto no sale de por sí. Y tenemos bloqueantes de calcio, es decir, van a bloquear los canales de calcio produciendo inhibición de la contracción, por lo tanto vasodilatación. Tenemos anodindino, tenemos ipiacén,
tenemos nismoidino, nifedipino, que también hay en el mercado. Y tenemos diuréticos, los más usados son los tiacídicos. ¿Dónde actúan los tiacídicos? Túmulo No. contorneado distal, a nivel de la Sodio, cloro. de sodio y Cloro. ok. Hidroclorotiazida, que es el más usado, porque dentro de los beta bloqueantes tenemos el arsenolol, propanolol, que son bloqueantes generales, pero los que son específicos son el metoprolol, ¿ok? No tenemos acá los alfa. Bien, los alfa, ya, habíamos dicho que tenemos receptores alfa. Los principales son la metildopa, actúa, o el alfa-metildopa actúa sobre los receptores alfa 2A. ¿Eso qué significa? Que son vasodilatadores. Sin embargo, tenemos bloqueantes alfa, como por ejemplo la clonidina, ¿okay? Que es, obviamente, bloquea los receptores alfa, pero que son vasodilatadores. Entonces producen vasodilatación. Tengan mucho cuidado en analizar los bloqueantes alfa. El único estimulante de la alfa 2 que produce, agoniza, no bloqueante, agoniza alfa 2 es la alfa metil dopa, ¿ok? Agoniza alfa 2A, que es vasodilatador, ¿ok? Bien. Y la cuota de NC8 sacó esto, ¿ok? Como nueva guía de tratamiento. Dijeron que aquellos pacientes que tengan una edad mayor, bien, que lo dividen a población general y población con enfermedad renal. Enfermedad renal crónica, crónica y difícil. Enfermedad renal crónica o diabéticos y población en general. O sea, si tú eres diabético y tú eres renal, ya estás en otra línea de tratamiento. Muy diferente a la población que no lo es. Son bien específicos en este artículo. Si es de la población general, se divide en población mayor de 60 años y menor de 60 años y cumple cada uno este gol estándar de manejo de presión. O sea, tu gol estándar es este. Mayor de 60, una debe manejar una presión sistólica menor de 150 y una diastólica menor de 90. Si eres menor de 60, o sea, en nuestro caso, necesitamos una presión menos de 140 sobre 90. ¿Ok? Si yo en un paciente, a mi edad, la de usted, yo encuentro 150, 90, por ejemplo, ya no encuadra acá, tengo que darte tratamiento. Y tengo que ver si eres de raza negra o eres de raza blanca. Para que no intervenga en factores parciales, porque obviamente la raza negra predispone a la hipertensión. ¿Okay? Y esto obviamente también me tendría que decir en el seminario el por qué. ¿Okay? Entonces, la obesidad. En cuanto a diabetes, estamos hablando que en el seminario vamos a hablar de hipertensión, referidos a obesidad, diabetes, microangiopatía diabética y factores étnicos, ¿no? O sea, genéticos, ¿no? En el caso de la raza. ¿Okay? Entonces, los que no son negros, a todos los demás, manejamos este tipo de tratamiento, diatílicos, extras, aras, pero los que tienen raza negra, pero los que son de raza negra, que tienen este tratamiento, pero dicen que puede ser solo o en combinación, pero los diuréticos, miren que ya solamente se quedan, ya no acá ya se consideran inhibidores de pronto, inhibidores de la ECA. No consideran los ARC, solo consideran los bloqueantes calcio-antagonistas, o sea, los bloqueantes del canal del calcio. Fíjense en esto, y esto tienen que analizarlo desde el punto de vista fisiológico, ¿ok? Vuelvo a repetir, este es un factor técnico que lo han descrito. Ellos mencionan en la guía que acá en la guía los que no son negros
menciona que el tratamiento podía ser con ECA, ARA, calcio antagonistas y diuréticos. ¿Ok? Diuréticos decimos, mientras que los de raza negra solamente acá condiciona inicio con diurético e inicio con calcio antagonista. No mencionan ECA y no mencionan ARA. Tienen que buscar el porqué. ¿Ok? Bien. En todas las edades, de los que tienen patologías renales, inician ARA, ADECA o solo en combinación con otras cosas. ¿Okay? Esto también se supone que vamos a revisarlo. ¿Por qué, por ejemplo, acá no condiciona el inicio del diurético? ¿Por qué no acá está la patología? ¿Por qué no acá no indican el diurético? Este paciente tiene falla renal y es diurético. ¿Por qué no le dan diurético? ¿Tiene falla renal? Porque tiene falla renal. No funciona. No funciona. Porque ella tiene un daño tubular estructurado. Por eso no actúa el diurético. Los músculos contorneales vitales deben estar dañados. Depende de la depuración que tenga, depende del daño renal que tenga. Por lo tanto, ¿dónde va a actuar el diurético? No actúa. Va a ser más hipotóxico que lo que en realidad va a ayudar a regular la hipertensión. Bien, por eso no se da el diurético. Bien, lo otro es que además de eso, más abajo mencionan maximizar la presión arterial o sí, añadiendo otros medicamentos y buscando el menor o el mayor gol estándar de manejo de presión con ese tipo de antihipertensivos. Esto es para que lo lean, como estos en realidad lo van a leer más, supongo, cuando lleguen cardiología, medicina, espero que lo lean. Y así como se llama, y bueno, para que lo tengan ahora y lo tengan claro. La crisis hipertensiva tenemos características clínicas de crisis hipertensiva. En algunos libros de bibliografía mencionan una presión diastólica mayor de 140. En otro tipo de bibliografía menciona más de 120, ¿ok? En realidad es de más de 120 con función diastólica, ¿ok? Crisis hipertensiva. Bien. Pero hay algo de fondo, o sea que si yo encuentro un paciente con presión diastólica más de 120, yo tengo que darle fondo de ojo. ¿Qué tengo que hacerle? Todo un calendario porque mañana ecocardiografía. Resultados renales, obviamente tengo que reducir glucosa, creatinina, ecografía renal. Resultados intestinales que se quieran vómitos, algo así, o hematológicos, todo un perfil hematológico, porque lo que yo quiero es buscar daño orgánico. Si yo encuentro que mi paciente tiene daño orgánico, es una emergencia hipertensiva. ¿Okay? ¿Por qué es hipertensiva? O a la causa de lo que yo puedo estar pensando en una urgencia hipertensiva y las emergencias hipertensivas, que son las fatales, ¿no? Sobre todo las que producen ácidos hemorrágicos o los sistémicos, infartos cerebrales, insuficiencia renal, infarto de miocardio. Y las complicaciones, obviamente, las cardíacas se mueren por infarto de miocardio. Las renales, falla renal aguda o falla renal crónica. Y las vasculopatías, yo he visto acá bastante incidencia de aneurisma cerebral, más que mínimo, y la consecuencia puede ser la hipertensión arterial. Bien. ¿Preguntas?